Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos. Como pudieron ver a mis espaldas, este cuadro al óleo es del pintor chiapaneco Dorian Mimiaga. Em, Como habíamos comentado en un programa anterior, vamos a procurar difundir el trabajo, la obra de los artistas visuales de Chiapas e irles mostrando su quehacer con la finalidad de que se conozca ampliamente y también para incentivar a los probables coleccionistas a que adquieran arte chiapaneco. Pues bien, en esta ocasión tendremos oportunidad de conversar sobre un tema que ha surgido de los programas, derivado de los programas anteriores, que tiene que ver con la arquitectura en el mundo prehispánico. Muchas veces vamos a los sitios arqueológicos y vemos lo monumental de los edificios, pero no hemos tenido oportunidad de conocer el trasfondo de todo ello, lo que le ha dado origen y cómo han sido los procesos constructivos en este caso, en este programa hablaremos de la arquitectura maya. Para eso hemos invitado al doctor José Alejandro Villalobos Pérez. Él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es arquitecto, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, títulos y grados todos obtenidos con mención honorífica. Tiene un diplomado en centros históricos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1988, estudios de especialización en conservación de piedra realizados en el Getty Conservation Institute de los Estados Unidos, 1991, y en tecnología de conservación de piedra con carácter de estancia de investigación postdoctoral en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, ICCROM y CROM de la UNESCO, por sus siglas, en Venecia, Italia, en 1993. Esta es una organización intergubernamental dedicada a la preservación del patrimonio cultural en todo el mundo a través de programas de formación, investigación, cooperación y sensibilización pública. El doctor José Alejandro Villalobos Pérez, nuestro invitado de hoy, tiene también un diploma en dictaminación pericial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, México 2012. Sus publicaciones datan de 1981 a la fecha, teniendo como tema principal la investigación aplicada a la conservación del patrimonio arqueológico y arquitectónico. Docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1982 y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1983. Asesor internacional en conservación arqueológica en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Centroamérica. Por su trayectoria, la UNAM le confirió en 1996 la distinción Universidad Nacional en el área de arquitectura y diseño. En mayo de 2008 le fue otorgada su primera medalla al mérito universitario y en septiembre de 2012 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en humanidades. La Universidad Nacional le otorgó la segunda medalla al mérito universitario en 2018. Por más de 25 años se desempeñó como arquitecto perito federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para el periodo 2008-2011, miembro fundador y primer secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos de la Secretaría de Cultura, INA, entre 2013 y 2019. Pues bienvenido, doctor José Alejandro Villalobos Pérez. Gracias por aceptar la invitación de Entre Tejas para disertar sobre este interesantísimo tema que es su especialidad. Pues hola doctor, buenos días, bienvenido a Entre Tejas como le había manifestado. Muchas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente hemos tenido algunos programas con colegas suyos, con arqueólogos que hacen investigación actualmente en diferentes sitios. Y una de las cosas que me fue llamando la atención, sin duda, fue el asunto de la arquitectura. Cuando uno va a un sitio arqueológico, pues lo primero que aparece pues es la arquitectura, ¿no? Muchas veces no vemos las inscripciones u otros detalles epigráficos que no conocemos. Pero
en el aspecto de la arquitectura, ¿a qué se debe que haya existido esta manifestación cultural civilizatoria en el mundo, lo que conocemos como el mundo maya en esta región, y que tiene que ver obviamente con la arquitectura? ¿Por qué se da así la arquitectura? ¿Hay una relación entre ambas cosas? ¿Cuáles son esos factores que posibilitan como resultado la arquitectura que conocemos en el mundo maya? Bueno, gracias, Luis Armando, gracias por la invitación y por la oportunidad de dialogar sobre algo pues, que es nuestra pasión y que no a todo el mundo le interesa. Si está uno sumido en su trabajo cotidianamente y a veces se llega uno a preguntar, bueno, ¿para quién hago todo esto? ¿No? ¿Para qué hago? Y momentos como estos le dan sentido a mucho del trabajo que hacemos en la cotidianidad. Gracias por la invitación, gracias a su auditorio que nos escucha y nos ve. La pregunta es muy profunda al mismo tiempo que sencilla. La arquitectura es la indumentaria de la sociedad, es decir, es lo que le da vestido a la colectividad y por tanto, así como una navaja le da supervivencia a un individuo, una navaja de obsidiana en un contexto de relación con el entorno, le da posibilidades de supervivencia y luego de supremacía sobre ese entorno. La arquitectura le provee a la sociedad en la misma en el mismo sentido, pero con diferente escala, la posibilidad de transitar de la supervivencia a la supremacía. Entonces, es tan sencillo como decirle, mire, Luis Armando, el espacio, que es la materia prima de la arquitectura, configura un artefacto de escala colectiva. Es decir, así como la navajilla es al individuo, la vasija es a la casa, el fogón es un artefacto finalmente, porque no es un ecofacto. El fogón como tal, el fuego es un ecofacto, el agua es un ecofacto, la piedra es un ecofacto, el espacio es un ecofacto. Pero contener el espacio para darle función, esa es una acción artefactual que en la escala colectiva la hemos llamado arquitectura. Esta discusión que la tuve ya van a ser 30 años, con la tesis doctoral, pues me ganó la expulsión y excomunión de los grandes consejos de arquitectos, ¿no? Porque si la arquitectura es la materialización de la espiritualidad humana, es un arte liberal, como sostienen muchos de mis colegas arquitectos, pues este cuate, este tal Villalobos, que se cree que vamos a reducir a la arquitectura a la calidad de un tepalcate de arqueólogo. Así fue, y lamenté las sentencias, pero celebré la herejía. Es más, sigo celebrando la herejía, es decir, la ciudad es un artefacto de escala colectiva, conformado por un sistema complejo de edificios que al interior son, a su vez, sistemas complejos que cumplen la función de contener personas. Primero, contener un espacio que funcionalizado le da sentido a la relación entre los individuos y a la contención de su vida cotidiana y de su vida significativa. Es decir, contiene los rituales de las personas, el ritual de todos los días, o el ritual de la cosecha, el ritual de la siembra, el ritual del solsticio, ¿no? Ahora que hay mucho arqueastrónomo en el panorama, ¿no? La ciudad tiene ese sentido y la arquitectura también. Claro. Pues bueno, el caso suyo es que es arqueólogo, es arquitecto, por eso nos atrevemos a hacer estas preguntas. Arqueólogo, en el caso de los mayas, la vegetación, la selva, el suelo kárstico, eh, estoy pensando en este momento en las civilizaciones que crecieron a la orilla de los ríos, Babilonia, Egipto. También eso se da en el mundo maya.
Yo entiendo, estoy utilizando el concepto maya, corríjame, yo sé que son demasiados sitios y ni siquiera se llamaban mayas a sí mismos, ¿no? Pero eso es un poco el imaginario en el que vivimos los paganos en este tema. Bueno, los mayas son el pueblo del maíz, es el Sea Maíz, con M-A-Y-S, maíz, de ahí vienen los mayas. Shim en maya es el nombre del maíz. Eh, la zona maya está configurada por varios componentes al interior geográficos, naturalmente de relieve y ecológicos, es decir, de comunidades vegetales y de configuraciones físicas, geológicas, cuyos sustratos varían entre los sílices o las rocas sólidas, cuyas elevaciones son el producto de la deriva continental, que genera una columna vertebral a lo largo y en paralelo de la costa del Pacífico, que va desde pues, las inmediaciones de la frontera con el estado de Chiapas, en Guatemala, hasta prácticamente pues, dispersarse en la Sierra Maestra de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta es una conformación, una configuración básicamente de rocas silíceas, algunas de ellas de origen volcánico, otras de origen sedimentario. Entonces, esta gran franja que conforma esta, decíamos, columna vertebral, genera una contención al otro componente geográfico en el norte de la península, que va desde el Petén, más o menos del departamento del Petén, hacia la región media del Usumacinta, hacia la zona de las tierras bajas noroccidentales, con Palenque, Comalcalco, las desembocaduras del río Usumacinta y del río Grijalva, hasta pues prácticamente la ría Lagartos, Laguna de Cerros, allá en la punta de la península de Yucatán, con una configuración kárstica justamente, que es una plataforma continental resultado de la acumulación de millones de años de pólipos marinos, de corales y de arrecifes, que se han ido sobreponiendo hasta configurar una plataforma continental cuyas peculiaridades constituyen el estímulo que los mayas supieron remontar para convertir convertir a este espacio en su hábitat cotidiano, digamos. La superficie kárstica es impermeable de acuerdo con la dureza y densidad de los materiales. Es impermeable muy al sur, puede contener extensiones de agua. Lo podemos ver en el lago Petén-Itzá, lo podemos ver en los cauces del Usumacinta, donde va, digamos, cortando la roca caliza, pero va en una trayectoria con una lámina de agua muy caudalosa. El Usumacinta es el más caudaloso de los ríos de nuestro país, y va, digamos, dibujando en el estrato geológico esta conformación de sobreposiciones de caliza orgánica hasta pues, llegar a su desembocadura. Al norte del Petén, la consistencia de la roca es menos densa y ya no es capaz de contener mantos o cuerpos de agua o ríos. Y la pregunta eterna, ¿no? Bueno, ¿y el río de la Candelaria qué? ¿Y el río Champotón qué? Bueno, el río Champotón en realidad es una ría, no es un cauce que lleve corriente, es una suerte de brazo de mar que se mezcla con el agua dulce. Y el río de la Candelaria, por supuesto, es el último de los componentes hacia las tierras bajas noroccidentales de esta contención superficial del agua o de esta impermeabilidad de la superficie kárstica. De la frontera con Guatemala, en el estado de Campeche, a Quintana Roo, hasta Yucatán, la densidad de la roca lo que produce es esta filtración del agua superficial que al encontrar en el sustrato una capa impermeable se contiene y puede permanecer
por millones de años. Por lo cual, los hallazgos en los cenotes a últimas fechas tienen ese dramatismo de proveer ejemplares del Pleistoceno, proveer ejemplares del Holoceno temprano, con megafauna y con restos óseos que nos conducen a pensar en una ocupación muy temprana de la península de Yucatán. Los mayas allí habitaban. La estrella y protagonista de la arquitectura maya es la roca caliza. Digamos, la mayor proporción de la arquitectura maya. Pero la roca caliza, Luis Armando, también es la protagonista de los primeros momentos de la historia de la arquitectura griega, de la arquitectura de los romanos y de la arquitectura de los etruscos, así como algún momento en la arquitectura de los egipcios. Por lo cual, su nobleza, como decimos los arquitectos, la nobleza del material es la posibilidad de su maniobrabilidad y trabajabilidad, su dureza, su nobleza, su trabajabilidad, su peso específico, la posibilidad que tiene la roca caliza de ser transportada por un grupo determinado de personas hacia el lugar de la obra, nos hace pensar que en esta relación bidireccional con el entorno, el maya no solamente comprendió las virtudes de la roca caliza, sino que las llevó al extremo de su máxima expresión con la herramienta de que disponía, que es herramienta de piedra. De tal suerte que vienen las preguntas de los hubieras, ¿no? Que son muy divertidas. ¿Qué hubiera pasado si los mayas tienen la herramienta metálica? Bueno, pues echemos un ojo al sureste asiático, ¿no? Donde las lateritas, por ejemplo, de Angkor Wat, que son rocas silíceas, no calizas, tienen un sistema constructivo, emplazamiento, habilitado, colocación, aparejo muy similar al que desarrollaron los mayas en las tierras bajas, que van desde el Petén, en las inmediaciones de las Verapaces de Guatemala, hasta la península de Yucatán. Los ejemplares más dramáticos de la arquitectura romana están hechos con roca caliza, o algún pariente de la caliza, ni más ni menos. El Coliseo de Roma, en el que todos vamos a sacarnos la selfie, es un travertino, que muchos lo llaman mármol, pero en realidad un travertino es un estado intermedio entre la roca caliza densa y el mármol. El mármol, pues mármol, el de Carrara, ¿no? Digamos que es prácticamente puro oxígeno. Entonces así va un poco. A mis alumnos los torturo mucho con esta situación. Antes de ver la geografía de nuestro país en términos de la distribución de las etnias o de los grupos humanos, y por tanto de las lenguas y de las costumbres, antes de entrar en la situación de la comprensión de la configuración cultural de nuestro país, tenemos como arqueólogos que enfrentar el conocimiento de las configuraciones naturales, que fueron finalmente los contextos proveedores de materia prima. La roca, la arcilla, la madera, los materiales orgánicos, el fuego, ¿no? Materiales oxidados y transformados a otros componentes tecnológicos del sistema constructivo, es lo que nos permite conocer mejor la tecnología constructiva, independientemente de la lengua que hablara el constructor. No quise interrumpirlo, pero no, sensacional, muy bien. Lo que pasa es que son tantas cosas y tanta información que a uno le van aclarando las cosas, porque justamente yo tenía esa pregunta. Tengo entendido que el proceso de desarrollo civilizatorio del hombre prehispánico llegó a un estadio que podría considerarse el neolítico, y ya no hubo el uso del metal o la edad de bronce. Y usted comentaba justamente esto, que en el caso de los constructores griegos tuvieron esa etapa, y es muy claro el otro proceso. Y ya aventuró también a hacer esta que iba a ser la pregunta: ¿qué hubiera ocurrido
en el caso de los mayas, si hubieran tenido los metales, si hubieran tenido toda la tecnología posible para encarar quizá a la piedra madre u otro material, ¿no? Pero bueno, esas son suposiciones, eso no existe. Yo quisiera que habláramos, digo, yo creo que para los ratos de ocio intelectual de los arquitectos podrían hacer muchas hipótesis, ¿no? Pero bueno, no es el caso ahora, ya habrá oportunidad. Quería preguntarle algo, arquitecto, ¿cuáles son algunas de las características así muy propias de la arquitectura maya? ¿Por qué le pregunto esto? Porque uno desde niño ve, no es que las pirámides tienen la forma de o a la inversa, ¿no? Lamentablemente somos sumamente malinchistas de decir, no, ¿por qué las pirámides mayas tienen la forma de las pirámides de Egipto, ¿no? Existe un patrón mental, filosófico, religioso que impulsa eso. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las características muy propias de la arquitectura maya, que son aportaciones, si lo es así, a la arquitectura universal, ¿no? Tengo entendido que la cal, el uso de la cal es algo maravilloso, ¿no? Que no se le ha dado el reconocimiento generalizado, no solo de los especialistas, para saber de esto. Bueno, la, la arquitectura mesoamericana, la arquitectura del México antiguo, tiene por materia prima al suelo. Es decir, los primeros ejemplares de arquitectura no es más que acumulación de tierra, ¿no? Y en el principio de sustitución, yo excavo para mover la tierra a algún lugar. Esto genera depresiones en el suelo, que son el espacio que contiene a las personas. Si la forma del edificio o la acumulación de tierra toma una figura alargada, pues entonces tengo una contención lineal. Si lo que hago es un rectángulo con estas 4 acumulaciones de tierra o montículos, lo que tengo es una contención radial o una contención axial. A mis alumnos otra vez los torturo diciéndoles, en el planeta todo fluye. Es decir, el agua fluye, la tierra fluye, y la aventura de los pueblos prehispánicos y de las civilizaciones de la antigüedad fue contener ese flujo. Es decir, acumular la tierra y tomar determinada elevación. En la medida que los ángulos que describa esta acumulación son congruentes con la carga que ejerce verticalmente, o sea que cae, así como derramamos un bote de azúcar sobre la mesa, no se derrama, sino que forma un cerrito. Ese cerrito en la escala colectiva, pues es el Monumento 1 de la Venta, es el edificio central de Izapa, es la Acrópolis del Mundo Perdido y el Templo 5D33 de Tikal, o edificios o el basamento circular de Cuicuilco. Una vez que se tiene este elemento vertical, quienes lo construyeron son recordados por la obra que legan a la siguiente generación. De tal manera que la siguiente generación convive y coexiste con ese objeto, convirtiéndolo en objeto de análisis, conocimiento y de perfeccionamiento. Una generación sucesora lo que hace con estos edificios, con estas tierras allí depositadas, es que se lanza a la aventura de contenerlo y surgen las corazas de piedra, que en el centro de México fueron de roca basáltica, como en el caso de Cuicuilco, o en el caso de Izapa, ¿no? Las contenciones fueron hechas con canto rodado, como ocurre también en Chiapa de Corzo. O en el caso de Belice, cuando la piedra es la roca caliza, los muros secos lo que están haciendo es una labor de contención. Es decir, evitar el flujo del material, que no se pierda. Y con ello, preservar el objeto
para memoria de los sucesores. Es decir, empieza a adquirir un nivel de comprensión patrimonial porque es un legado de una a otra generación. Y tiene valor en el contexto original de producción porque implica el trabajo de los ancestros. Y como dicen por allí, solo el trabajo produce valor. En ese principio de valoración de una generación a otra, de legibilidad, inteligibilidad y apropiación, se defiende ese edificio y su conjunto. Y es apropiable en la medida que contiene el espacio, que contiene a las personas que actúan en una ritualidad significativa o cotidiana. La arquitectura maya enfrenta esta situación. Es decir, tiene los principios elementales de la arquitectura mesoamericana. Axialidad, frontalidad, tiene cara. Los edificios mayas, fíjense bien, eso es así también para las tardes de cafecito. Los edificios mayas tienen cara y tienen nuca. Son asambleas de estructuras en torno de un espacio que se miran entre sí y entablan una relación que llamamos dialógica en la medida que las estructuras están hablando entre sí al interior del espacio que contiene personas, pero el edificio está referido a la salida del sol en el Tacaná, por ejemplo, el solsticio de invierno. O está referido a la aparición del sol en la punta del templo 3, visto desde el templo 4 de Tikal. O está referido a los ciclos equinocciales en el edificio E7 Sur de Huachactún, ¿no? O aparece Kukulcán descendiendo por la alfarda del edificio de Chichén Itzá. Y muchos otros componentes de relación con el entorno que hacen de la arquitectura maya o nos hacen pensar que la arquitectura maya debió jugar en la sociedad, y esto puede ser una verdad de perogrullo, un papel fundamental, y no solo la arquitectura, sino el constructor. El constructor que es a la vez geómetra, que es a la vez astrónomo, que es a la vez un coordinador y organización casi militar de las huestes de constructores que pudieron elevar en un corto tiempo, al grado que la leyenda se lo atribuye a un acto mágico, el edificio del adivino en Uxmal, por ejemplo, ¿no? Referido por las consejas y las crónicas de los Shu, que fueron los últimos habitantes. Se le llama del adivino porque apareció de un día para otro, de acuerdo con la leyenda. A lo mejor no se sabe mucho cómo fue ese procedimiento, pero lo que sí podemos saber es que la organización del trabajo debió ser tal que fue posible hacerlo en un periodo tan breve que se perdió memoria de ese hecho. Se perdió memoria del proceso con privilegio del resultado, ¿no? En la arquitectura maya, como en la prehispánica, el resultado, el producto, las pirámides, los edificios, son estos objetos colectivos que señorean el espacio. Orgullos nacionales, como fueron orgullos de sus constructores, y que creemos que son eternos, y no lo son. La piedra no es un material que dure para todo el tiempo, y que se mantenga de pie implica un compromiso social en el cual hay instituciones que se encargan de esto. Lo que caracteriza la arquitectura maya en el concierto de la arquitectura mundial es que se trata de una expresión original de la relación de los individuos con su entorno. Es decir, es una arquitectura primigenia, inventada por los habitantes de la zona maya. No hay civilización o cultura alguna de este planeta que haya influenciado las formas arquitectónicas de los mayas. Cuando digo esto, entonces, entonces de otro planeta. Porque es muy divertido estar pensando en el astronauta y estas cosas, que sabemos que son de estas verdades chiquitas que nos satisfacen y que nos resultan a los especialistas sumamente jocosas, pero peligrosas al mismo tiempo, porque satisfacen la cada vez más escasa curiosidad de las personas por querer saber. Y esto es el enemigo mortal de quienes trabajamos en la investigación, que buscamos dar a conocer los procesos de construcción del conocimiento, cuando a las personas lo que les interesa es si
En fin, si van a cobrar la entrada a la zona arqueológica o lo van a dejar sacar. Eso es un territorio muy rudo que tenemos que enfrentar de la educación patrimonial. Pero de las arquitecturas de Mesoamérica, la maya es la más parecida a la arquitectura occidental porque privilegia el espacio interior. No es solamente una arquitectura de espacio externo, de contención de grandes multitudes, como Teotihuacán. Teotihuacán que avasalla el campo visual, ¿no? La Plaza de la Luna, pues, esa asamblea de edificios que nos miran, ¿no?, de frente todos hacia el centro, que en este caso es la persona. El homocentrismo teotihuacano es muy interesante en la construcción de los derroteros urbanos y arquitectónicos. Pero los mayas no, el maya es más delicado. El maya es más selvático. El maya es más de la escala humana. Los edificios de gran escala, se cesa su edificación para el año 870, 920 de la era cristiana, en la caída del clásico tardío, y se opta por villas y por centros o núcleos urbanos de menor escala, como que se regresa a la arquitectura doméstica y de relación visual. No es aquella arquitectura vertical o de un mirador, que allá lejos se ve el habitante, ¿no? Los mayas del clásico tardío en adelante vuelven a la escala humana de las tierras bajas más al norte. En el Petén se privilegian estas arquitecturas de espacio contenido, y en sitios como pues, en la cuenca del Usumacinta, ¿no?, desde Piedras Negras, el Petexbatún, hasta Comalcalco en el estado de Tabasco, pues la arquitectura maya es, decía mi maestro Paul Jean Roth, parecen alajeros, como cajitas que se va a destapar y se vuelve a tapar, agarrado de la crestería, ¿no? Dejan de ser avasallantes para convertirse en una mágica coexistencia armónica de la arquitectura con el entorno que le contiene. Perdón, otra vez me volví a enrollar. Pero... No, excelente. Una disculpa de mi parte porque voy a regresar un medio capítulo atrás. Es que me pareció fascinante la descripción que hizo del arquitecto maya o prehispánico, en el sentido de que era un individuo que tenía en consideración cuestiones astronómicas, de urbanismo, todo, bueno, y ser el capitán de una cuadrilla de constructores, en fin, todo eso. Y bueno, voy a hacer la broma. Y no se tortura actualmente en la academia a los arquitectos en el sentido de que tendrían que tener una formación cultural, universal, más sólida, más profunda, pues para comprender todo esto, ¿no? Y el entorno actual. Y por ahí aprovecho dos preguntas más. ¿Aparece la figura que era tan destacada del arquitecto en el mundo maya? ¿Aparece epigráficamente, aparece en algunas figuras? ¿Tenemos datos de algunos grandes arquitectos o se atribuye únicamente a los gobernantes semidioses? No, bueno, esta pregunta última, en más de un congreso he intervenido diciendo que yo no sé nada de epigrafía maya, ahora también que está de moda, ¿no? Porque los constructores muchas veces somos analfabetas y somos los que menos aparecemos en la historia. A veces nos dejan poner la placa en el edificio, pero luego el edificio nos da vergüenza y vamos una noche y la quitamos. Porque son pecadillos de juventud. Es broma, ¿eh? El asunto es muy, muy complejo porque tiene que ver con las formas de resolver el hábitat cotidiano en nuestros días. Tiene que ver con la transitoriedad del uso del espacio. Cuando las casas son ya casi desechables también, ¿no? Cuando hay una despersonificación del espacio, cuando mis alumnos llegan a casa y dicen, ay, usted es maximalista, ¿no?
es que mis alumnos son minimalistas y entonces tienen lo elemental, lo necesario, y lo que no tienen allí de libros o de información, pues abren su compu y el mundo se les abre. En una electrodependencia absoluta. Hay un apagón y se quieren morir. Entonces, la formación de los arquitectos en la actualidad, se lo comento, Luis Armando, porque he trabajado planes de estudios de licenciatura en antropología, en arqueología, en arquitectura, en posgrados. Y en el caso de la arquitectura, hay no creo llamarle obsesión, no creo conveniente llamarle obsesión, hay una suerte de insistencia porque el estudiante cumpla y trabaje. Entonces, se ocupa más de cumplir, se preocupa más de cumplir que de obtener conocimiento o aprender cómo resolver una determinada problemática de escala arquitectónica. Esto es en la columna vertebral de los talleres de proyectos. Los estudiantes viven estresados en la ocupación que de su tiempo hacen las tareas. Por eso es que, y así, digamos, me formé hasta el tercer año. Por eso dejé la carrera de arquitecto en el tercer año, la pasé a la tarde y me fui a estudiar arqueología. Porque además no leen, mis estudiantes de arquitectura leen muy poco, sus maestros leen muy poco. Es una suerte de reiteración de estándares y de formas de resolver las cosas que en la mayor proporción de la creatividad, el mayor reconocimiento de la labor del arquitecto contemporáneo. Los temas de la arquitectura prehispánica resultan atractivos en la medida que podemos con nuestros estudiantes compartirles la experiencia de la arquitectura original. Es decir, aquella que está directamente vinculada con el entorno y con los fenómenos naturales. Esto nos ha dado por resultado una generación de arquitectos muy interesante. Y yo creo que en un plazo no mayor de unos 10 o 15 años, estos jóvenes arquitectos ocuparán el espacio de la producción de vivienda alternativa con vínculo a la sustentabilidad o sostenibilidad de las propuestas arquitectónicas. ¿Por qué? Porque, pues, qué mejor ejemplo que la Casa Maya, que es sostenible, sustentable, resiliente. Ahora, también términos que están muy en el día a día. Si hoy, en este momento, mientras hablamos, alguien en la zona maya está haciendo una casa maya como se hizo en el preclásico, ¿no? Como las casas que excavan mis colegas en sus sitios arqueológicos con estos postes, horcones y plataformas de contención. Se siguen haciendo. Moctul, Ticul, Uxcuchcap, por allá en Peto, ¿no? En la región de Quintana Roo. Así, la sostenibilidad está dada por el hecho mismo de la persistencia de los ejemplares arquitectónicos. Esa es la cátedra de la arquitectura contemporánea mexicana. Y naturalmente, con base en esto, ha sido posible que algunos arquitectos alcancen la fama que les caracteriza de cara al concierto de la arquitectura internacional. Entonces, la prehispánica y particularmente la maya es una arquitectura que nos da elementos de reflexión para encontrar en la relación del individuo y el entorno elementos de contribución a la creatividad para la producción de arquitectura contemporánea. Eso creo. Y no sé si contesté. Sí, por supuesto, porque justamente lo que yo quería comentar es esto y hacer un poco el contraste. Es decir, escuchamos de sus palabras el tema de que cómo se iniciaba un gran edificio, cómo la siguiente generación iba enriqueciéndolo, iba acorazándolo, cubriéndolo, embelleciéndolo. Y de inmediato mi referente fue la actividad actual. Es decir, hay que tirar ese edificio porque es anacrónico en una ciudad, ¿no?
y vamos a levantar departamentos o digo, yo entiendo las necesidades actuales de espacio, de habitacionales y todo, pero sí cambia un poquito este concepto con respecto a los tiempos. Ahora todo es tan veloz y todo que el concepto es diferente, pero sí me preocupa un poco que por lo menos haya esa formación humanística en los arquitectos que están más cerca de un trabajo artístico, que esa es su profesión, ¿no? Pero pensé que lo tenían un poquito perdido de vista y aducía un poco a su experiencia No, no, académica, ¿no? no, por Muy bien. fortuna. Sí, No, la ahora, arquitectura es una de las humanidades, un área de las humanidades en la frontera con la tecnología, con la innovación tecnológica y con el pensamiento reflexivo. Perdón. sí, claro. Arquitecto, en algunas ocasiones en estas charlas de café yo me atrevo a comentar, discrepando de otras personas que dicen, no, a mí me hubiera gustado, o a mí me hubiera gustado estar en la corte de Luis XV, me hubiera gustado estar en el mejor momento de los mayas, o en fin, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, ¿en qué condiciones? Pero en la actualidad tenemos la gran ventaja de la tecnología, del conocimiento del pasado accesible. Es decir, yo considero que vivimos en el mejor de los tiempos posibles en muchos sentidos, ¿no? Tecnología, médica, traslado, comunicación, en fin, todo. Pero mi pregunta es, ¿cómo relacionar el mundo de los mayas, por ejemplo, los grandes edificios y los conjuntos habitacionales de ellos en ese momento para resolver el asunto humano y en la actualidad que tenemos pues el sinónimo de ello que serían los equivalentes, los grandes edificios que tenemos en Reforma y por otro lado pues nuestras unidades habitacionales y todo, ¿no? ¿Ha hecho un ejercicio usted de qué momento tiene mejores condiciones el individuo para vivir? En términos de arquitectura, por supuesto. Sí, la arquitectura maya de los grandes núcleos urbanos, pensemos en Tikal, pensemos en Palenque, es un núcleo urbano de una inversión de trabajo importante, de no tiene los despliegues de monumentalidad que tiene Tikal, o la acumulación de un Toniná, que es edificación sobre edificación sobre edificación, una generación que se sucede sobre la otra y va ocluyendo y hasta que hace un Danta en el Mirador o hace un búho o el edificio 2 de Calakmul o la gran acrópolis de Toniná. Eh, la inversión del trabajo en las estructuras que dan cuenta y guardan memoria de la generación de constructores a la sucesora o subsecuente es un componente que demanda el estudio etnológico y antropológico de objetos arqueológicos, ¿no? Por eso es que la arqueología es una parte importante de la antropología, no de la historia, porque el testimonio, el documento es el edificio, porque el testimonio o el documento es la vasija y el contexto donde está la vasija y la relación funcional que guarda la vasija en el contexto del hallazgo, en el contexto sistémico, en el contexto arqueológico, si es una ofrenda en el entierro, etc. Las personas en la época prehispánica y particularmente en el mundo maya viven en la periferia. Quienes acuden al centro en una condición centrípeta, ¿no? Acuden al centro, llevan a cabo sus tareas y luego regresan a a sus viviendas. La vivienda, como decíamos al principio, es transitoria. La vivienda es el lugar del tacto. El núcleo para el constructor es el lugar del esfuerzo y es el lugar también de la interrelación y del aprendizaje. Y debió empezarlo muy tempranamente, porque en algunas representaciones de pintura mural, por ejemplo, en Teotihuacán, el mundo onírico, el paraíso, es cuando somos niños asexuados.
Es decir, cuando somos irresponsables a la hora del recreo. Ese es el paraíso. De tal manera que retratada así la antítesis, un joven debió entrar muy tempranamente a la responsabilidad de seguir el oficio del padre, quizás, o de transportar piedra, o de reconocer las calidades de la piedra, o de ofrecer el servicio en el núcleo para luego acudir a su vivienda transitoria con su familia, que decimos es el lugar de los aromas, es el lugar del tacto, el lugar de la caricia. En el núcleo no, en los núcleos urbanos está el esfuerzo. Y un esfuerzo que a quienes investigamos y trabajamos esto, nos complace mucho reconocer que es un esfuerzo quizá voluntario de los constructores. No es una pirámide como la de Egipto, en la que se respira sangre de esclavos. Es una arquitectura que está hecha con el conocimiento de causa y con la tecnología que revela y representa el conocimiento profundo de las experiencias acumuladas de los constructores. ¿Por qué? Porque podemos retratar la historia de Tikal a través de un edificio de una época y otro, y cómo fue mejorando y cómo fue perfeccionándose la tecnología. Palenque es muy claro, del edificio olvidado al Templo del Sol, en el Grupo del Sol, del lado oriente, perdón, sí, oriente del sitio, podemos ver los momentos, los distintos momentos por los cuales la arquitectura de Palenque transita de ser un desafío a la gravedad, ¿no?, a ser un portento de edificios que coexistieron en armonía con el entorno a la fecha. Entonces, esta situación de la relación núcleo-periferia es uno de los temas que mis colegas arqueólogos trabajan prodigiosamente. Quienes trabajan temas de patrón de asentamiento, quienes trabajan temas de áreas periféricas, que llaman los gringos, perdón, los norteamericanos, el hinterland famoso, ¿no? En donde no son ciudades aisladas, sino son sistemas de ciudades. A mis alumnos les digo que la zona maya es un mar de verdor. Y en un mar, la opción de asentamiento es con islas. En el mar de verdor, las islas son estos núcleos urbanos que son interconectados a través de caminos, que en la superficie pueden ser estos interminables sistemas de caminos o sacbé o rutas que no son difíciles de encontrar por virtud de la topografía que sigue el camino del marchante, y que en la dispersión de estos asentamientos no tenemos la gran libertad que tuvo Teotihuacán o la contención o constricción que tuvo Monte Albán, ¿no? O tampoco la extensión geométrica que tuvo el Tajín. Estamos hablando de núcleos donde la acumulación del trabajo se concentra, pero está relacionado con otro y otro más y otro más a la distancia. Y si medimos en jornadas las equidistancias entre los sitios, pues mágicamente nos da 3, 5, 7, 8 jornadas, ¿no? Lo que tardo en llegar de Tikal a Huachactún, ¿no? Lo puedo hacer en una jornada, pero de Huachactún a Yaxca lo hago en 2 jornadas, por los caminos de la selva. Así la selva y la ciudad maya entablan una relación donde la vivienda transitoria es la pieza de toque entre ambos aspectos. Es el lugar de los sentimientos, es el lugar del amor, ¿no? Porque los arqueólogos no estudiamos piedras, estudiamos personas. Y por eso es que me atrevo a referir esta serie de situaciones en las que sabemos que están ocurriendo en el espacio interior de las viviendas, ¿no? Entre otras muchas cosas, Luis Armando. Por ejemplo, la construcción que hacemos nosotros es diurna. Entre los mayas no tendríamos que desechar la posibilidad de que se construya de noche, porque las argamasas, que también esa es otra cosa, los mayas son la cultura de los morteros, ¿no? La caliza es la protagonista, pero atrás está el mortero que dice, oye, yo, ¿no? ¿A qué hora me toca? La argamasa, el estuco, la junta, el mortero, que permite el despiece de los aparejos. Ese es un trabajo
que fue llevado a cabo por especialistas. Esa calidad en los materiales, esa posibilidad que tiene el desarrollar aspectos de geometría o de unión de puntos luminosos en la noche. Al mismo tiempo, al tener temperaturas y baja radiación, permite que las cales no pierdan agua y las hace más eficientes. Una de las tareas de los constructores es obtener el mayor rendimiento de los materiales y sus características en el menor tiempo y con mayor duración. Y eso es una condición que a cualquier arquitecto le puede garantizar el trabajo por el resto de su vida, incluido un arquitecto mayor. No, qué maravilla, eso sí es algo sumamente novedoso. La arquitectura diurna y la nocturna, en verdad, es algo que resulta tan mágico y tan apasionante para ir comprendiendo. Pero lo que me queda, la sensación que me queda, doctor Villalobos, es que había tal armonía, tal capacidad de convivir, ser parte del entorno, del medio ambiente, estar regido por él para la arquitectura y para su vida diaria. Por ejemplo, el tema que acaba de mencionar de los caminos. Es decir, uno siempre piensa en los estudios que, bueno, Roma fue lo que fue gracias a sus grandes vías, ¿no? La vía Apia, la vía Adriana, en fin, pero, pero en el mundo de la selva y de los mayas, quienes no conocemos, pues nos quedamos pensando que esos pueblos vivían encerrados en Bonampak, en Yaxchilán, en Palenque, y no pensamos en estas satélites o áreas de influencia que había y esos vasos comunicantes de ideas, de tecnología, de riqueza, de comida, ¿no? Qué maravilla. Entonces eso como que confirma un poco esta idea de la armonía también en la arquitectura, que es un reflejo del individuo en su entorno, un equilibrio ecológico fundamental, ¿no? Que fue muy bien aprovechado por los arquitectos y que ahora los arqueólogos, como el caso suyo, y arquitectos tienen que desentrañar, que no es tan fácil, pero es apasionante el tema. Efectivamente, la posibilidad que da la arqueología es acercarnos a la vida cotidiana y significativa de los antiguos habitantes de nuestra latitud. En un país con una arqueología de Estado, que es muy diferente a otros países donde la arqueología es una actividad científica y que no persigue el resguardo de los bienes patrimoniales, tanto como el conocimiento científico del devenir de la humanidad. En Europa, la arqueología a últimas fechas ha desentrañado hallazgos muy, muy importantes que van y pues llenan los journals, llenan los museos locales y los sitios se abandonan, ¿no? O son cerrados, como en los casos de pinturas rupestres en el norte de España, para ser preservados o resguardados. Entonces, en México, la posibilidad que tenemos es que el trabajo de registro arqueológico y el trabajo de salvamento provee constantemente de nuevos elementos para la construcción del discurso de explicación histórica del devenir de las poblaciones originales, ¿no? Prehispánicas en este caso. Y esto bajo el resguardo del Estado, por mandato de ley federal. Y eso hace de la arqueología mexicana una arqueología, si no única en el mundo, de las más peculiares. Colegas de otras naciones, con cierto, no sarcasmo, pero con cierta reserva, dicen, bueno, es que ustedes creen que están estudiando a sus ancestros, ¿no? Y esa es una situación, una peculiaridad de la arqueología mexicana. Nosotros, y nos complacen, además decirlo en las conferencias, cursos, Japón, Colombia, uno no tiene empacho en decir mis ancestros tecpanecas de aquí,
Coyoacán, ¿no? Hicieron tal cosa y a los mexicas le tundieron así, o sea, a lo mejor si me hacen el DNA salgo sarraceno con Baturro del sur de España, yo qué sé. Eh, pero nos complace mucho. Esta, esta, este derrotero de la arqueología mexicana ha transitado por varios momentos en la historia de nuestro país en la construcción de un discurso de nacionalidad que sea válido para construir eh, la identificación objetiva de esos segmentos significativos de nuestra conciencia de identidad. En este sentido, creo, y sin temor al ridículo, creo que la arqueología de este país ha cumplido de sobra con la tarea de proveer elementos para esa construcción cultural de identidad. Lo que falta es la complicidad de la sociedad en el resguardo de los bienes patrimoniales que conforman el universo, Luis Armando, de los recursos intelectuales de este país. No solo el recurso patrimonial como la pirámide o como las chinampas de Xochimilco o el templo del Sol en Palenque o la tumba de Pacal, sino convertir en todo eso en un recurso intelectual que construya una conciencia de nación que nos ayude a ser más solidarios y que nos ayude a enfrentar la globalidad, intentando en lo posible ser mexicanos de primera y no aldeanos globales de octava. Hay personas que ahorran toda su vida o pagan su pensión en Europa por venir a ver el mundo maya. Y a veces los mexicanos, ¿no? No quiero decir los chiapanecos, pues tienen a Palenque a un tiro de piedra. Y a veces no van a ver a Palenque. O camaradas de Chiapas que no conocen Bonampak. Porque, Luis Armando, los mexicanos tenemos el patrimonio tan a la mano que por cotidiano lo pasamos desapercibido. Que por extraordinario que sea, nos cruza la frontera de lo ordinario. Pero luego nos molesta si alguien viene y estudia. ¿Y por qué hay un gringo en Chiapa de Corzo? ¿No? Bueno, porque son los que le están poniendo dinero a la exploración bajo la tutela del Consejo de Arqueología. Pero es esa situación en la que vale la pena que reflexionemos y que la arqueología y los bienes patrimoniales ancestrales de nuestro país juegan un papel de suma importancia, porque dotan de elementos para esa construcción de esa necesaria identidad, no de un localismo, regionalismo crítico como vacuna de globalidad, pero sí en un reconocimiento de lo auténticamente nuestro, que nos permita enfrentar el futuro con mayor solidez en nuestros pasos. Claro, me quedo con esa idea magnífica de la aportación intelectual que significa no solo ir a presenciar turísticamente los edificios maravillosos de los sitios arqueológicos. Y yo creo que ahí está también la gran labor de los medios para difundir, divulgar toda esa información, que ha sido siempre un poquito mi malestar con ciertas instituciones en el sentido, universidades, instituciones culturales, en el sentido de que, bueno, hay una suerte de entropía en el sentido de que ustedes, los especialistas, conocen, ven, que es muy importante, pero es bueno que el resto de la población también tenga o tengamos acceso a esa información para irnos maravillando, ir despertando el interés en los niños, en los jóvenes. Y qué bueno, por eso agradezco mucho que haya aceptado la invitación, doctor Villalobos, en verdad que ha sido una charla sumamente ilustradora para el tema. Y también me quedo con esa frase de que nos quitemos la idea de que los arqueólogos nada más estudian las piedras, sino que está la parte más apasionante del individuo que hicieron posible esas piedras y esas expresiones civilizatorias, El maestro ¿no? mío, Ignacio Bernal, nos decía,
la mayoría de edad de la arqueología será el día, mexicana, será el día en que seamos capaces de describir un día en la vida de un teotihuacano o un día en la vida de un constructor en Palenque. Esto, cada día estamos más cerca quizá de sincronizar la secuencia de producción de un edificio al grado de saber cuánta energía humana se requiere para producir tantos metros lineales de mampostería. Eso vamos bien. Creo que la mayoría de edad de la arqueología está todavía por llegar y el futuro siempre es más vasto que el pasado. Es decir, hay más futuro que pasado. Esta es una paradoja con la que cierro mis clases con mis estudiantes. Pero para enfrentar el futuro solo tenemos el pasado como recurso. Si esto lo identificamos en esa escala, el pasado remoto, en la medida que, otra vez, tiene que ver con la relación original del individuo y su estructura como especie de cara a los estímulos del medio, la acción humana convierte los estímulos naturales en recursos de subsistencia. Los mayas lo llevaron al extremo de la supremacía sobre el entorno y sobre sus semejantes. Digo, hubo quienes, no todo era paz y armonía, hubo quienes les falló la cosecha y pues, le fueron a pedir al vecino encarecidamente que entregara la cosecha y de una vez pues, mujeres y bienes de prestigio y varones para el trabajo de campus o de infraestructura. Sí, son redes complejas, Luis Armando, que apenas estamos empezando a desentrañar. Estamos arañando la superficie de un pasado profundo, sumamente rico y que no puede menos que ser contribuyente a esa construcción de nuestra conciencia de identidad, como individuos, como personas, como mexicanos, como seres de este tiempo. Claro, yo me imagino después de esto que le escucho, que la edad infantil fue el trabajo de Alfonso Reyes. Qué barbaridad, se me fue el nombre La ahorita. del sol, cuando el sol entra por los... Sí, sí, pero la descripción que hace del mundo prehispánico, ¿no? Y el momento de la edad adulta será cuando, como quería el maestro Bernal, un autor haga el equivalente a la historia de la vida privada de Georges Duby para saber cómo fue este entorno, porque uno es lo que se pregunta siempre, ¿cómo será? Yo me quedé con el temor de preguntarlo porque, bueno, sí es algo sumamente complejo y no muy común, pero sí, ojalá que nuestros ojos puedan ver este momento de la edad adulta de la arqueología en México. Yo espero que sí. Aún para nosotros no nos toca porque por lo intenso del trabajo arqueológico, a veces nos subsumimos en nuestro trabajo y no miramos el trabajo que hacíamos en campo. No vemos el pozo de junto, ¿no? Cada Claro, quien. claro. El sitio de aquel, el artículo del otro. Entonces, Claro. no obstante, el gremio es muy singular en ese sentido. Hay una labor conjunta inobjetable, disciplinaria, que va hacia allá, va hacia la construcción de una madurez, a lo mejor una adolescencia, toda proporción guardada con una analogía en la vida de una persona, ¿no? Transitando de la niñez a la adolescencia, en fin. La mayoría de edad está por venir y tiene que ver con el uso de estos recursos adicionales de nueva tecnología, en fin. Yo creo que si no hubiera vivido estos momentos de la arqueología, lo hubiera lamentado mucho. Ver el tema de drones, el tema de LiDARs, el tema de aproximación satelital, prospección geofísica, donde ya es posible suponer lo que está abajo antes de meter una cucharilla. Eso es una serie de acciones contribuyentes al trabajo de investigación que nos va a llevar, esperemos,
a ese feliz término de mayoría de edad en las próximas décadas. Claro. Ojalá que no hagamos en arqueología el viaje a la luna sin haber aprendido y conocido el interior del corazón humano, ¿no? Y que vengan las subsecuentes visiones de Anáhuac de Alfonso Reyes. Sí, exactamente. Pues, sí, así es. Y la raza cósmica de Vasconcelos. Sí, sí. Y doctor Villalobos. Contribuciones muy interesantes sobre Sí. lo dramático de la pirámide, de la montaña primordial, del elevar el elemento vertical sobre el horizonte acuático, el cuerpo de agua, del agua quieta, en fin. Son muchas visiones que confluyen en esta red compleja con la que nosotros pretendemos abordar el estudio de sociedades extintas. Son redes de redes complejas, todas ellas. Muchas gracias. Claro. Al contrario, muchas gracias, doctor Villalobos. Ya habrá oportunidad después a ver si platicamos un poco sobre el asunto de la educación y los planes de estudio de arquitectura y cuál es la situación en nuestro país. Que tenga un tiempecito, ya lo buscaremos. Con mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Si es de los mayas, mejor. Muy bien, gracias. El otro tema siempre es delicado, ¿no? Tienen Sí. que ver las universidades, las asociaciones de universidades. Pero sí, con mucho gusto. Correcto. Pues Armando, yo le agradezco de verdad la confianza, le agradezco a mi colega Rebeca el haberme sugerido como un interlocutor en este espacio. Y como un valiosísimo interlocutor. Ya sus cartas credenciales ya estaban muy altas. Gracias, doctor Villalobos. Muchos saludos a mis amigos chiapanecos de la universidad y de los centros de investigación, también a mis alumnos también de la UNICACH, ¿no? Pues por aquí lo esperamos pronto para que nos visite. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente.